terapia sensorial, literal, porque lo he tenido que hacer así porque nos cuesta salir como familia, inclusive en la iglesia, nos tuvimos que ir a una iglesia porque el trato fue bien fuerte, porque es como que es que tu hijo no se controla, pero es que yo no puedo hacer nada, esa es su condición y así Dios le envió y él es la alegría de la casa. Y pues sí, nos cuesta mucho, pero sí, los padres que tenemos así, niños privilegiados por Dios, porque esos nenes tienen una mente privilegiada, damos lo que sea, y si yo tengo que comprar 7 trampolín más y tengo que comprar 70 cajas más de arena para que él esté feliz, yo lo voy a hacer, porque mi hijo va primero que la opinión de los demás, y va primero. Si Dios pudo sacrificar su hijo por mí, ¿cómo yo no voy a hacer sacrificios por mi hijo para darle un momento de alegría y una sonrisa que vale un montón? Muy bien. Me quito el sombrero con estos padres. Extraordinario. Muy bien. Me quito el sombrero. Y es así mismo como ella dice, cuando hay hijos autistas, la gente los mira a los padres como que usted no puede controlar a su hijo sin saber que hay unas condiciones, ¿verdad? Y que ese padre se está esforzando. Oye, apenas hay descanso cuando son niños, ¿verdad? ¿Cómo fue que ella dijo? Privilegiados. Y el que se molesta en una iglesia es bien egoísta. Claro que sí. Y no se le ocurre pensar que ese papá y esa mamá necesitan escuchar la palabra del Señor, necesitan cantarle al Señor, necesitan el consuelo, el susurro de Dios ahí, recobrar fuerzas no solamente físicas, sino emocionales y espirituales, porque el trabajo es fuerte. Y si el egoísmo no estuviese en nosotros, para nada le prestaríamos atención al ruidito, así se paró de la silla. Si somos verdaderamente sensibles a la necesidad de otros, no nos va a molestar que, haya una familia donde hay un autista en la iglesia que en un momento pueda levantarse o hacer algún ruido. O sea, seamos verdaderamente, ¿verdad? Mostremos el amor de Cristo en la práctica. Claro. ¿Tú sabes cuántos niños, bebés que yo no conocía, yo cargué cuando me criaba en la iglesia, le pedía permiso al padre cuando el niño lloraba? Permiso, te puedo ayudar, lo puedo agarrar y mecerlo, y me lo llevaba y lo mecía, porque eso a mí me lo enseñaron, no era iniciativa, es que yo vi eso y lo repliqué. Yo dije, esto es servicio, esto es servicio. Ayer una de estas madres me decía, mira, ella no oye, ella no habla, pero no me preguntes cómo en el servicio, en el culto, mientras el pastor está predicando estado de la oración, ella levanta las manos y ella dice gloria a Dios. Es lo único que sale por esa boca. Wow. Wow. Así, hermano. Así. Qué bien. Buen día. Hello. Sí. Buenos días. Juan Carlos, Dios te bendiga. Carlos de Mayagüez, ¿cómo estás? Bendiciones, Carlos. Súper bien. ¿Cómo tú estás? Bien feo, pero no es tu culpa. Así soy feliz. Mira, te escribo en las redes como Charlie Kid Basque. Busca mis escritos. Y te quiero felicitar porque a mí me dolió que te llevaras Nueva Vida de Mayagüez. Pero qué palo diste, brother, tú eres un visionario. Oye, la verdad que tú sabías lo que querías y lo que ibas a lograr, y yo felicito al Señor por lo que hizo en ti, por ese estímulo a hacer más logros de los que nosotros pensamos. Felicito a tu esposa también, es una campeona contigo, la quiero un montón, la extraño. Mira, para estas personas que tienen el problema con el autismo, hay una película fantástica de los años 70 que es de la vida real, que se llama El Milagro del Amor. Y es una madre que no aceptó que el niño se quedara un autismo extremadamente severo, y ella decía que que ella iba a lograr que hubiese un milagro en la vida de su hijo, y empezó a hablarle, a besarlo, a tratarlo, a cuidarlo en una forma especial, y logró que ese niño al cabo de los años saliera del autismo severo. Es una película bien emotiva que a mí me impactó demasiado y nunca la he olvidado, a pesar de que la vi en mi adolescencia. Y por otro lado, esto de los trampolines y los brincos, mira, los niños, hay unos estudios del doctor Harry Harlow que habla de los monos, cómo era más importante para ellos el arrullo materno, es que se llama el documental,
arrullo materno, como el arrullo materno y el movimiento ayuda mucho al hipotálamo, que es una parte del cerebelo que se nutre principalmente del toque, el amor, el afecto y el movimiento. Por eso es que tú ves que hay niños y aún adultos que hacen un movimiento estereotipado continuo, como moverse de atrás hacia el frente en una silla, y es tratando de estimular el cerebelo. Así que eso es el estímulo de movimiento, y el toque de la madre y el padre es increíblemente sanador para cualquier persona. Excelente. Ahora, iba a traer la otra parte que estaba hablando Fernán, sí, con relación a mi primo. Mira, mi primo nació con una pierna corta, y la madre era bien maltratante, la tía mía, bien maltratante al extremo que lo hizo una persona amargada. Ahora en la adultez, él tiene lamentablemente diálisis y es un amargado. ¿Y qué yo he hecho? Le he mostrado amor, le he mostrado cariño, le he mostrado afecto, le he mostrado aquello que careció de parte de su madre y de su padre. Yo y él y mi papá le estamos dando ese cariño que no ha recibido, y él le gusta, le encanta visitarnos y se va bien cómodo y satisfecho porque se encuentra una persona valiosa que no hizo su madre o su padre. Así que si alguien no recibió eso de sus padres, nosotros podemos hacer una diferencia. Eso es así, sí lo podemos hacer. Gracias, Carlos, por estar en sintonía. Sí, tremenda aportación. Claro que sí. Y un tema sensitivo, pero muy bonito, ¿verdad? Demasiado bonito, demasiado. Y al mismo tiempo nos permite educar. Una de las cosas que debemos seguir aprendiendo en el caso de ¿verdad? Cualquier persona que tenga alguna discapacidad, reta mucho lo que nosotros a veces profesamos ser. ¿Verdad? Profesamos ser personas con el amor de Cristo, profesamos ser personas pacientes, profesamos ser personas comprensibles, pero a la hora de tener escenarios donde eso se pone a prueba, muchas veces nos colgamos. Que estos temas, y qué bueno, Fernán, que tú practicas en tu finca ese amor, esa verdadera inclusión, de respeto, de ver valor en las personas, independientemente de la discapacidad que puedan tener. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que como cristianos nos falta todavía bastante por aprender en esa dirección. Decimos que amamos al mundo para que venga Cristo y se salve, pero muchas veces tenemos gente salva en nuestras filas y que por alguna situación de discapacidad o condición mental o emocional tendemos a rechazar a otros. Y yo creo que Dios nos hace un reto para que en la práctica crezcamos en el amor que profesamos tenerle a Él, a Cristo, dándonos personas con unas limitaciones que en última instancia lo que hacen es retarnos para que demostremos el amor de Dios en nuestras vidas. Así que la partecita que tenemos que seguir aprendiendo, que este tema, ¿verdad?, nos ayude a que si decimos y confesamos que el amor de Dios está en nosotros, se muestre como tú lo estás mostrando allí en la finca. Papá, te felicito. Gracias. Nuestro abrazo y nuestro respeto a esos padres que son maestros para nosotros, ¿verdad? Así mismo. Quitamos el sombrero con todos esos padres. Señor. Seguimos. Bueno, claro que sí, porque llegó Claribel Maldonado. Hay que oír lo que trae hoy. Sí. Nadie se vaya, que eso es lo próximo. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7.